Castillo, el Paseo Ahumada y la Alameda Bernardo O'Higgins. Muchas autoridades de gobierno y de oposición pensaron que algo podría interrumpir la normal realización del plebiscito. La preocupación aumentó la noche previa al acto eleccionario cuando se produjo un inesperado apagón. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica. Los partidos políticos de la Concertación por el No han formulado un llamado perentorio a la población a no dejarse atemorizar por estos sucesos. El miércoles 5 de octubre de 1988 sorprendió a los chilenos en un estado de no oculta ansiedad. Para todos era el día más importante desde el 11 de septiembre de 1973. Ojalá yo quiero que pase todo bien, no que nada, no pase nada más tarde, que se desesperase. Gracias. ¿A qué hora te levantaste tú para venir ahora? Ay, hace poquito nomás, me quiero dormir. Los primeros informes oficiales indicaron que había calma en todo el país. El general Augusto Pinochet votó temprano en el Instituto Nacional. A las 11:30 de la mañana, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, informó que se había constituido el 75% de las mesas. En la oposición cundió la alarma, porque según sus datos, ya se había constituido más del 90%. Paralelamente, en casi todas las comunas de Santiago, se producían inmensas aglomeraciones en los lugares de votación, mientras los locales en su interior se veían casi vacíos. Te ruego, por favor, no detener la reja. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno y si ustedes apuran más... Aquí, sí, con orden, ese es el orden. Ese es el orden que tiene que haber aquí, con número de mesa. Aquí no lo dejan ni votar. Tras los reclamos de los dirigentes del No, las autoridades prometieron investigar qué ocurría y el problema se solucionó rápidamente. Pero entre los votantes seguía habiendo todo tipo de temores. Tengo miedo de que haya una guerra civil o que haya un desastre y parezcan mis hijos. Si desde anoche empezaron los bombazos, ¿cómo no va a tener miedo ahora? A eso de las 4 de la tarde, la mayor parte de los ciudadanos había votado y comenzó entonces una larga y tediosa espera. ¿Cuánto falta para que se cierre esta mesa? Son las 5:02, faltan 28 minutos. ¿Cuánta gente más o menos es lo que falta? 9 personas. Minutos más tarde comenzaron a vivirse momentos que dejaron al país al borde del ataque de nervios. Sí. 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 No. No. Sí. No. No. Sí. No. 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 En las casas la gente comenzó a informarse por las radios. Los resultados poco a poco iban dando ganador al No. Recién a las 7:30 de la tarde, el subsecretario Cardemil entregó un informe oficial que contenía solo 79 mesas. El Sí ganaba por un 17%. 10.628 votos sí, 7.511 votos no, 168 votos en blanco, 222 votos nulos. En el comando del No se temió lo peor. Y 25 para las 9 de la noche, el presidente Pinochet hizo un anuncio alarmante. Me ha llegado una información que me dejan meditando un poco. ¿Por qué Meditando porque hay algunas personas que han visto grupos de gente con pasamontañas y con armas, por eso. Parecen extrañas las declaraciones amenazantes formuladas por el jefe del Estado. Nosotros llamamos a todos los chilenos a mantener la serenidad y a esperar los resultados finales. Una hora más tarde,
partidarios del no que habían salido a celebrar fueron conminados por sus dirigentes y carabineros a retirarse a sus casas. Más tarde, directivos de Renovación Nacional reconocieron públicamente que el no parecía haber ganado el plebiscito. A las 12:30 de la noche, los comandantes en jefe fueron citados a La Moneda y al entrar, el general Matei reconoció que había ganado el no. Estaba preocupado también. Estaba preocupado qué podía pasar si esto se mantenía. No podía entender por qué no se estaban dando la información, cuando todo el mundo la sabía ya. Y pensé que esto podía traer consecuencias muy serias. Podía traer consecuencias de pensar que nosotros no íbamos a cumplir con nuestro compromiso, de reconocer una victoria o una derrota también. ¿Usted temió que se manipularan los resultados? No eran manipulados. Estaba hecho de tal forma que no podían manipularse. Lo que temía era otra cosa, que al no darse los resultados podía producirse desórdenes que después se transformaran en casi incontrolables. Bien entrada la noche, el gobierno entregó cifras que daban el triunfo al no, y a la mañana siguiente entregó la información final. El no obtuvo el 54,7%, el sí un 43%. Ese día, jueves 6 de octubre, miles de opositores al gobierno se lanzaron a las calles en una fiesta que continuó hasta el anochecer. Al día siguiente, el presidente Pinochet habló a la nación. Compatriotas, en mi vida militar y en el ejercicio de la primera magistratura de la nación, he sabido por sobre todo respetar la voluntad ciudadana y las instituciones fundamentales de la República. Nuestros hijos esperan el ejemplo que debemos brindarles en este histórico momento. No los defraudemos. Pongo a Dios por testigo. ¡Viva Chile! El mundo entero miró atónito. Las Fuerzas Armadas habían perdido un acto electoral y entregaban el poder. 16 meses más tarde, el país volvió a la democracia. El 88 tuvo muchos protagonistas, pero sin duda uno de sus principales actores fue Patricio Aylwin, quien en esos momentos era el vocero oficial del Comando por el No y que el año siguiente fue elegido presidente de la República. Con él estamos hoy en el Palacio de la Moneda para hablar sobre esta importante fecha. Presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia. Hagamos un poco de recuerdos. Cuénteme, ¿cuál es el momento más impactante que usted recuerda de ese día, del día del plebiscito? Yo le diría que dos. Primero, la sensación de la gente votando. El entusiasmo con que la gente fue a votar, la paciencia que tuvo para esperar, la serenidad y tranquilidad con que se realizó el acto. Y luego, el momento de tensión en la noche cuando se demoraban en saberse los resultados oficiales. Nosotros teníamos la convicción de que ganábamos y hubo un foro en televisión, en el Canal 13, en que participamos Sergio Nofrejarpa y yo, y él reconoció el resultado. Presidente, pero durante la tarde usted llamaba a los canales de televisión para que entregaran no solamente la información oficial de los cómputos, sino también la información que tenía el Comando por el No, que es el que estaba dando el resultado final que tuvo finalmente el plebiscito. ¿Usted temió en algún minuto que el gobierno desconociera la realidad de ese resultado? Mire, los síntomas eran sospechosos. El hecho de que se demoraran en dar los resultados provocaba un legítimo temor en quienes postulábamos el no. Ahora, el general Matei fue el primero de los integrantes de la Junta de Gobierno que reconoció el triunfo del no. ¿Qué importancia le asigna usted al papel que jugó en ese momento el general Matei en que el gobierno reconociera su derrota en el plebiscito?
Yo creo que evidentemente tuvo mucha importancia. No sé hasta qué punto haya sido decisivo. Yo no puedo suponer que haya existido deliberadamente de parte de las autoridades de entonces el propósito de desconocer el resultado. Pero la actuación de Matei fue muy oportuna